Hola a todos, el día de hoy vamos a resolver el problema propuesto 7.7 de la sección 7 del libro SADICO cuarta edición. Bueno, nos dicen que asumamos que el interruptor ha estado en la posición A durante mucho tiempo y que cambia a la posición B cuando el tiempo es igual a cero. Nos piden hallar el voltaje del capacitor para un tiempo mayor o igual a 0 segundos. Bueno, cuando el interruptor está en la posición A, nuestro circuito se compone de la resistencia de 20 kilómetros, la fuente de 12 voltios, el capacitor de 2 milifarados y la resistencia de 40 kilómetros. Cuando cambia la posición B, se mantienen prácticamente los mismos elementos, a excepción de la resistencia de 40 kilómetros que se desconecta y se conecta a la resistencia de 20 kilómetros. Bueno, queremos hallar el voltaje por un tiempo mayor o igual a 0 segundos. Entonces sabemos que voltaje con respecto al tiempo es igual a una respuesta natural del voltaje más una respuesta forzada. Recordando que la respuesta natural es el valor inicial del voltaje multiplicado por el exponente de menos t sobre tau, y que la respuesta forzada es igual al valor del voltaje cuando tiende a infinito multiplicado por 1 menos el exponente de menos t sobre tau. Listo. Recuerden que fácilmente para hallar el valor inicial tenemos que estar en la posición A y tiene que estar mucho tiempo conectado para que nuestro capacitor se vuelva un circuito abierto. Lo mismo pasa con el valor del voltaje cuando tiene infinito. Aquí tiene que estar desconectado en la posición B y tiene que pasar mucho tiempo para que nuevamente se vuelva un circuito abierto. Pero bueno, lo iremos explicando a medida que lo resolvamos. Entonces vamos a hallar el valor del voltaje inicial. Como ya dije antes, vamos a despreciar todo lo que es la resistencia de 20 kiloohmios para no confundirnos. Y ya, tenemos que hallar el valor de este capacitor. Pero ¿qué pasa? Como dice que ha estado conectado mucho tiempo, se vuelve un circuito abierto. O sea, sus terminales están así. ¿Eso qué quiere decir? Que por aquí no circula corriente. O sea que el mismo valor de voltaje que hay acá es el mismo valor de voltaje que hay en la resistencia de 40 kiloohmios porque están en paralelo. O sea que simplemente podemos hacer un divisor de voltaje, ya que simplemente el circuito se compone de la resistencia de 20 kiloohmios y la de 40 kiloohmios. El divisor de voltaje es bastante fácil. El valor de la resistencia al que queremos hallar el voltaje dividido entre la suma de las resistencias que componen el circuito, que sería 60 kiloohmios, multiplicado todo por el valor de la fuente que alimenta el circuito, que son los 12 voltios. Esto nos da como resultado 8 voltios. Entonces vamos a resaltar acá que el valor inicial son 8 voltios. Voy a resaltar que con el rojo hallamos el valor inicial del voltaje y es cuando estamos en la posición A. Ahora vamos a hallar el valor cuando tiende a infinito del voltaje. Listo, a ver. En esta posición, perdón, cuando queremos hallar el valor, cuando tiene infinito, tenemos que desconectar entonces nuestro circuito y eliminar la resistencia de 40 kiloohmios para darle paso a la resistencia de 20 kiloohmios, porque el switch cambia de posición A a posición B. Listo. Entonces también tenemos que hallar el voltaje del capacitor, pero dicen que es después de mucho tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que ya ese punto ya se debe haber cargado y otra vez queda como un circuito abierto. Entonces fácilmente ya sabemos identificar que solamente es hallar el voltaje de la resistencia de 20 kiloohmios. Entonces, mismo proceso. Valor de la resistencia al que le queremos hallar el voltaje dividido sobre la suma de las resistencias que conforman el circuito. Queda 40 kiloohmios multiplicado por el valor de la fuente que alimenta el circuito, que son 12 voltios. Esto nos da como resultado 6 voltios. Vamos a señalar que el valor del voltaje cuando tiene infinito son 6 voltios y lo vamos a resaltar con azul para que sepan que es hallado cuando el interruptor está en la posición B. Ahora vamos a hallar tau. Recordemos que tau, como esto es un circuito RC, es igual a la resistencia equivalente multiplicado por la capacitancia. Como nos podemos fijar, este circuito se compone de dos resistencias. Podemos apagar la fuente para poder hallar la resistencia equivalente en este caso. Digamos que si fuera un circuito más complejo, tendríamos que hallar el voltaje de Thevenin y la corriente de Norton para poder descifrar lo que es la resistencia de Thevenin o colocar una fuente de prueba. En este caso simplemente tenemos que desde estos dos terminales la resistencia equivalente. O sea, como podemos ver, es un paralelo.
Una respuesta rápida, bueno, a un truquillo de la resistencia equivalente para hallar un paralelo de dos resistencias que tienen el mismo valor, simplemente es igual al valor de la mitad de alguna de las dos resistencias, o sea, 10 kilo ohmios. Pero esto solo sirve si las resistencias tienen el mismo valor, o sea, digamos, si fueran 30 kilo ohmios serían 15, si fueran 40, ambas resistencias serían 20, así sucesivamente. Entonces simplemente reemplazamos y tenemos que 10 kilo ohmios multiplicado por nuestros 2 milifaradios es igual a 20 segundos. Ese tau está bastante grande, entonces vamos a señalar que tau es igual a 20 segundos y lo vamos a resaltar con azul para que sepan que se halla con el circuito que se genera con el interruptor en la posición B. Listo, ya teniendo eso, podemos reemplazar en nuestra fórmula, sabiendo que voltaje con respecto al tiempo, cuando se suma el voltaje, la respuesta natural del voltaje y la respuesta forzada, es igual a valor del voltaje cuando tiene infinito más su valor inicial menos el valor cuando tiene infinito multiplicado por el exponente de menos t sobre tau. Listo, reemplazando tenemos que el valor cuando tiene infinito son 6 voltios más valor inicial 8 voltios menos 6 voltios multiplicado por el exponente de menos t sobre 20 segundos. Como tenemos una fracción de 1 sobre 20 segundos, lo manejamos así. Entonces, esto nos da como resultado que voltaje con respecto al tiempo es igual a 6 voltios más 2 por el exponente de menos t sobre 20 segundos voltios. Y esa sería la respuesta al problema de hoy. Nada difícil, o sea, se los aseguro que cuando empiecen a identificar que el valor inicial simplemente se halla cuando, esperen, borro esto para explicar mejor. Cuando se entiende que solamente es el valor del voltaje en el capacitor antes de que de que se cambie el interruptor y que la respuesta forzada es cuando ya se cambió y pasó mucho tiempo. O sea, tiene que ser siempre un circuito abierto. Listo, chicos, espero el video les haya gustado y hayan podido entender todo lo que les quise explicar el día de hoy. Espero que también hayan podido solucionar alguna que tuvieran y ya saben que si me entendieron algo me lo pueden hacer saber en la caja de comentarios. Si desean que también resuelva otro tipo de problemas me lo pueden hacer saber. No siendo más, nos vemos una próxima.